Hola, buenas tardes, soy Ale Rodríguez, director de A Solas Con, y nos encontramos aquí en el muelle pesquero de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda, donde muy cerca nos espera nuestro invitado de hoy. Digamos que es un personaje, primero, que os va a sorprender, estoy totalmente convencido, y segundo, que nos va a informar sobre temas muy actuales y sobre todo sobre el área en la que él ha desempeñado su función o ha trabajado durante muchísimos años, y aparte cultiva otras facetas artísticas que iremos descubriendo. El programa se presenta muy, pero que muy interesante, así que ya sabéis, no os lo perdáis. Os dejo con unas imágenes de aquí del puerto pesquero de Bonanza y ya sabéis, estamos en A Solas Con. Y lo dicho, aquí estamos. ¿Que dónde estamos? Bueno, pues estamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Como habéis visto, antes hemos mostrado imágenes del puerto de Bonanza y por fin os puedo presentar a nuestro invitado de hoy. Ya sabéis que estamos en A Solas Con. ¿Y con quién estamos? Pues nuestro invitado de hoy se llama Antonio Sánchez Marcos. Antonio, muy buenas. Gracias. Estamos muy separados, ¿eh? Estamos muy separados. obliga el banco. ¿Que quién es Antonio Sánchez Marcos? Bueno, pues Antonio Sánchez Marcos es una persona muy interesante que tiene muchas cosas que contarnos y del que vamos a descubrir muchos detalles que para el gran público quizás sean muy desconocidos. Y él nos puede aclarar muchas cosas. Y después os mostrará parte de su arte, que lo es y mucho. Antonio, repito, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Ale, encantado de estar aquí con Buena vosotros. mañanita nos hemos encontrado, ¿verdad? Soleada. Antonio, la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Tú de dónde naciste? ¿De dónde eres? Pues soy sevillano. Ah, sevillano. Pero soy entreverado, como se dice, ¿no? Mi padre era sanluqueño y mi madre sevillana. Entonces las ligazones con Sanlúcar son evidentes y al final me casé con una sanluqueña y llevo 30 y tantos años ya viviendo. Ah, curioso. Tu infancia imagino que se desarrollaría ahí en Sevilla, ¿no? Sí, pero con asiduidad en Sanlúcar en los veranos y disfrutando de Sanlúcar. Mi padre no quería que nos desligáramos de la ciudad, de la parte sanluqueña de, o sea que ha habido de una nuestros historia genes. reciente de Sanlúcar, prácticamente la conoces, la has vivido. Evidentemente desde pequeño, desde pequeño. Y Antonio, cuéntanos un poquito, estudiaste en Sevilla, imagino, ¿no? ¿Qué estudiaste? Estudié ciencias físicas en la Facultad de Física de Sevilla, en la especialidad de electrónica. De electrónica. Física aplicada a la electrónica. Efectivamente. Explícanos un poquito cómo es eso, porque eso no, para el gran público, y yo me incluyo, no tengo ni idea qué campo abarca esa especialidad. La física tiene varias especialidades, física cuántica, física general, electrónica, astrofísica, que hay una excelente facultad en Granada. Y yo me decanté por la especialidad de electrónica. ¿Y tu mundo laboral, empezaste a trabajar dónde? Pues mi primer trabajo después de terminar la carrera se relacionó con la medicina. Quizás sea un hecho que la gente ignora mucho sobre los físicos, y es que casi todo el mundo asocia a los físicos con la educación o con la investigación. La investigación, efectivamente, ¿no? Pero hay una física aplicada que en el campo de la medicina, en la que hay muchísimos físicos trabajando, en dos aspectos principales. Una gran parte de ellos trabajan en dosimetría y control de calidad de la radiación que se aplica en la terapia del cáncer,
ahí hay muchos físicos. Sí, claro, lo que son los efectos, ¿no? Lo que puede provocar los efectos de la radiación y cómo medir esa intensidad, ¿no? Efectivamente, tiene una bondad enorme en el tratamiento del cáncer, la radiación, pero evidentemente hay que tener un control muy estricto de las dosis del producto que se está usando, porque igual que es muy beneficioso, si no se hiciese con rigor, sería ¿Y esa es la aplicación peligroso. principal quizás dentro del mundo de la medicina, de lo que es tu profesión? ¿O tiene también otras aplicaciones? Hay otras muchas, la electromedicina, precisamente todo el campo de la física electrónica aplicado a la medicina, lo que comúnmente se llama como electromedicina, es otro campo donde los físicos tienen un papel muy importante. Bueno, eres un alma inquieta y estuviste poco tiempo dedicándote al mundo de la medicina. ¿Es correcto o no? Es correcto, efectivamente. Al cabo de unos pocos años se convocaron unas plazas en la actual Navantia, entonces Bazán, en la que pedían ingenieros y físicos. Y me presenté, en aquel momento se accedía mediante unos exámenes de acceso, algo parecido a una oposición, ¿no? Y me dieron la plaza. Oye, la antigua Bazán, ¿eh? Hay que ver, quien conozca ese mundo, y bueno, hace muchos años de aquello. La Bazán, que fue unificada hace ya bastantes años con los antiguos astilleros españoles y que es lo que hoy conocemos como Navantia. Bueno, y cuéntame un poquito, ¿y qué función desempeñaste allí en Navantia? Pues en Navantia, como sabéis, su actividad fundamental son astilleros, construcción de barcos, pero dentro de Navantia hay una parte que se dedica a construcciones militares. A construcciones militares, o sea que hay una rama dedicada a lo que son construcciones militares, lo que son buques de guerra normalmente, ¿no? Efectivamente, que de hecho el origen de Bazán era exclusivamente construcciones militares, aunque se unió la parte civil cuando se produjo la fusión en Izar y luego Navantia, ¿no? Ajá. Y que desarrolla sus actividades en Ferrol, en Cartagena fundamentalmente, y en la Bahía de Cádiz, la Bahía de Cádiz. Como sabéis, hay 3 astilleros. ¿Y tú qué te dedicabas? ¿A arreglar barcos allí con el soplete? No creo. No, tenía algo más que ver. Bueno. Tenía algo más que ver con la física. Con la física. Sí, efectivamente. Como trabaja en la parte militar, el cliente, y hoy día más que nunca, quiere recibir un buque con todas las capacidades incorporadas. Por ese motivo, Navantia creó, en la época de mi ingreso, la división de sistemas de armas. Ajá. Y fue ahí donde comencé mi labor en Navantia. Desarrollando, digamos, esas armas o ayudando a desarrollarlas, ¿no? El sistema, ¿no? El sistema en sí de lo que es el armamento España, de un barco, ¿no? España, en general y muy especialmente en el sector naval, tenía un déficit en sistemas de combate, ¿no? Para buques. Sí. En aquella época se compraban casi siempre a Estados Unidos. Sí había un conocimiento muy bueno de fabricación de plataformas, en lo que digamos es el buque, con sus necesidades de propulsión, habitabilidad, todo eso había unas habilidades muy buenas en España. Lo que no había es un conocimiento ni un desarrollo del sistema de combate. Efectivamente, el sistema de combate. Ajá. Curioso, y entonces digamos que te dedicaste a ese desarrollo de ese sistema de defensa o de combate, como se suele llamar, y a partir de ahí fuiste prosperando en la empresa, y tengo entendido, bueno, que llegaste a ser ejecutivo de... subdirector de la división, efectivamente, de sistema de armas. Empecé como todo el mundo empieza, como tú decías, con la llave inglesa, ¿no? Estuve muchos años dedicándome a lo que era la puesta a punto y prueba de desarrollo de sistemas de combate, y sí esa era una labor puramente técnica. Oye, Antonio, yo tengo aquí, y yo no quiero que lo tomes a mal, pero lo tengo que aprovechar. Y a lo mejor te hago una pregunta comprometida. Eres tú el que decide si me la respondes o no, pero yo te la tengo que hacer. Ningún problema. Tengo que aprovechar que estás aquí con nosotros. Aparte eres mi amigo y tampoco te puedo poner un compromiso demasiado grande, pero vamos, te lo voy a poner, eso lo voy a poner.
Tenemos que hablar de la actualidad, y más aún, digamos, la profesión que te ha dedicado y a la que te he dedicado tantísimo tiempo. Y hablamos de la guerra de Ucrania, o como dice el señor Putin, una intervención especial o algo así. ¿Tú crees que es necesario el apoyo de los países occidentales o del resto de países occidentales que no pertenecen a lo que era el antiguo telón de acero o partidos del área comunista soviética, que son pocos? ¿Tú crees que es necesario el apoyo armamentístico a ese país? Efectivamente, pregunta comprometida. Creo que sí. El tema te pongo un poco en situación de por qué opino de una manera o de otra, ¿no? El tema de la defensa, del gasto en armamento, tan controvertido, ¿no? Claro, que es un tema muy controvertido que también te lo quería preguntar a continuación. Hay dos opiniones enfrentadas claramente, ¿no? La de que los países deben tener un gasto y un personal dedicado a la defensa, y otra tendencia en la que se piensa que debería de prescindirse de estos gastos, dedicarse a otras cuestiones sociales y tal. La realidad es que vivimos en un mundo en que no todo el mundo es bueno, ¿vale? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Precisamente. Hay una cierta candidez, ¿no?, en esa concepción pacifista, y de hecho hay una falsa concepción de neutralidad en este tema de la defensa, ¿no? Muchas veces se ponen como ejemplo países como Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza. Suiza fue un... Bueno, que algunos de ellos de hecho están ahora intentando entrar en la OTAN, o sea que tampoco... Efectivamente, cuando han visto la oreja al lobo, ¿no? Pero me paraba en Suiza especialmente, ¿no? Porque Suiza siempre se ha puesto como ejemplo de supuesta neutralidad, ¿no? La realidad es que Suiza apoyó económicamente al régimen alemán durante la guerra. Eso fue así, eso es algo histórico. Y fue su banco, de hecho. Y a eso iba, ¿no? Fue el refugio económico de muchas fortunas nazis, ¿no? Y de hecho... Expoliadas muchas de ellas las familias judías, es así. Efectivamente. Allí escondieron mucho de su dinero y apoyaron la banca, no políticamente descarado, pero la banca apoyó ciertas actividades nazis, ¿no? Esa supuesta neutralidad, de hecho, parece como si ellos estuvieran al margen de todo este tema. Bueno, pues precisamente Suiza es uno de los fabricantes, desarrolladores y vendedores de armamento más potentes a nivel mundial. ¿En serio? Sí. ¿Desconocía ese dato? Los temas especialmente de artillería son históricamente de una gran calidad, por curioso. cierto. Y concretando, ¿por qué es necesario el apoyo de los países europeos o occidentales? En el caso de Ucrania, evidentemente yo creo que el sufrimiento de estas personas hay que ponerse en el lugar, ¿no? Yo creo que no se puede entender si no eres capaz de ponerte en la situación de impotencia de esas personas que están siendo invadidas ahora mismo, ¿no?, por el régimen ruso. Creo que hay que hacer ese esfuerzo para entender que la pasividad y esperar que esto acabe espontáneamente no sería justo, ¿no?, para esas personas. Por supuesto que el uso de armas, sea de uno o de otro, por supuesto que es algo no deseable nunca, ¿no? Pero la realidad es que ocurre, y hay motivos detrás de todo esto, ¿no? Como a eso voy. ¿A tu entender? Y yo sé que le estoy poniendo en un compromiso y por supuesto las opiniones que está vertiendo aquí en este programa, en A Solas Con, son meramente personales, por supuesto no son oficiales. Bajo tu entender o bajo tu opinión, ¿por qué se ha producido la guerra en Ucrania? Porque no tiene mucho sentido para el gran público
evidentemente seguro que hay otros intereses. ¿Cuáles son esos intereses, Antonio? Hay varias cosas. Desde luego, sin duda alguna, la principal es el afán imperialista, expansionista de Putin, concretamente personalizado en el personaje que es el que motiva y apoya esta guerra. Guerra que, por cierto, hablando de lo que decíamos antes, de defensa sí, defensa no, nadie esperaba en absoluto. Y todo el mundo, la mayoría, pensaba que esto no acabaría con una intervención real, sino que se quedaría en una amenaza. Pero la realidad es que hay personajes en el mundo que... Pero no entiendo, y es algo que te quiero preguntar, vamos a ver, una de las razones principales, aparte de desnazificar Ucrania y cosas así, que son paranoias que yo no las entiendo, no sé cómo el pueblo ruso se la puede entender. Bueno, en parte sí, porque los medios de comunicación todos sabemos que están dirigidos por los medios rusos y es una autocensura y censura pues muy grande. Pero, ¿cómo es posible que se diga, por ejemplo, ¿no? que la razón principal es porque no queremos que entres en la OTAN o que te acerques más al bloque occidental, cuando gran parte de su frontera son zonas de la OTAN? Incluso ahora, Finlandia, por ejemplo, quiere también, que comparte muchísimos kilómetros de... Se va a incorporar a la OTAN, o sea, que ese motivo no es muy creíble. Entonces, ¿el motivo principal cuál es? ¿Porque las regiones del Donbass, digamos, donde están los puertos marítimos, o por el gas, o por los depósitos de cereales? El conflicto se ha producido porque, al margen del afán imperialista que pueda tener Putin y tal, hay un cierto apoyo popular, hay un apoyo popular. Y esto se ve cuando habéis visto que los soldados llevan muchas veces la bandera de la antigua Unión Soviética. Hay un sentimiento de pérdida, de haber bajado un escalón entre los rusos, especialmente con la separación de Ucrania de la Unión Soviética. Era una región de la Unión Soviética esencial para la defensa. Los grandes puertos de defensa navales estaban en Ucrania. Era el granero del mundo y de la Unión Soviética. Y entonces, tanto económicamente como por tamaño, por extensión, era una parte esencial de la Unión Soviética. Y hay un sentimiento de pérdida y además una situación real, ¿no? De rusos que vivían en Ucrania, ucranianos en Rusia. Esa sensación de pérdida no fue asumida, creo, por la población nunca, o gran parte de la población nunca, y completamente. Este sentimiento, unido al afán expansionista de Putin, era un cóctel perfecto para encontrar cierto apoyo en el ejército y en la población, que sigue entendiendo que Ucrania es Rusia, ¿vale? ¿Tú no crees que al final esa guerra de desgaste, porque es una guerra de desgaste psicológico, al final es Ucrania quien tiene más que perder? En el momento que hay pérdidas humanas, todos pierden. Muy bien, muy bien. Todos pierden. Respecto a si es una guerra de desgaste, lo va a hacer. Sea cual sea el resultado de dónde pare en cuanto a límites físicos la guerra, en esa frontera va a haber una guerra durante muchísimos años, hasta que la actitud del gobierno que esté en Rusia cambie. Mientras esté Putin o alguien alineado con sus políticas, esa guerra durará. Va a continuar. Muchos años, si no cambia algo en Rusia. El ejemplo lo tenemos en la península de Crimea, la adhesión a Rusia de Crimea. En esa frontera ha habido una guerra desde el año 2014, que fue la separación de Crimea de Ucrania. Desde entonces ha habido un conflicto bélico en esa frontera permanente. Sí, eso es así. Ucrania estaba en guerra ya con Rusia. Pues este mismo fenómeno se extiende a toda la frontera del Donbass, donde se ha extendido la guerra.
Antonio, es que me encantaría hablar contigo de otras situaciones mundiales, como por ejemplo las dos Coreas. O sea, se me ocurre hablar, y además un tema que es muy interesante, porque ya que hemos hablado de Ucrania, si hablamos, por ejemplo, de un enfrentamiento típico, ¿no?, de las dos Coreas, se me ocurrirían miles de preguntas, porque históricamente es increíble la historia y de hecho pues da para mucho juego, pero el programa tiene que seguir avanzando. Así que espero que os esté gustando. Por favor, seguimos en A Solas Con. Ya veis que Antonio es una enciclopedia viviente y volvemos en un momentito. Ya sabéis, estamos en A Solas Con. Bueno, y continuamos en A Solas Con. Y Antonio, para dejar ya esta parte de la entrevista, este tema, todos estamos observando cómo en países subdesarrollados o menos desarrollados, pues se están introduciendo mucho armamento. Y se han introducido mucho armamento. Tú viajas por África y en muchísimos pueblos te ves a todos los agricultores o todos los ganaderos con sus Kalashnikov, por ejemplo. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo es posible que ese armamento llegue a personas normales, a civiles? ¿Ese mercado internacional de las armas no está regulado? ¿Cómo es posible que eso llegue a la gente llana? Es un tema que se está explicando últimamente un poco, que la mayoría de la población no tenía muy claro, al menos en España no se explicaba mucho, ¿no? Vamos a ver, el mercadeo de armas es una decisión política siempre. ¿Sí? Siempre. O sea, los traficantes de armas, porque en teoría son traficantes, porque si es algo que no es legal, son traficantes, aunque sean propios gobiernos y estados. Detrás siempre hay una decisión política. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, los fabricantes de armas en cualquier parte del mundo, del mundo. Disculpa que te interrumpa. ¿Existen normativas internacionales, por ejemplo, en las que se prohíben vender ciertas armas a ciertos países? Y esos países tienen esas armas. Me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? Como diría. Vamos a ver. Vamos a hablar de Europa, por ejemplo, ¿no? Parecería que en una comunidad europea debería haber una normativa y un criterio unificado sobre la venta de armas, ¿no? Con criterios éticos, económicos, lo que se quiera, ¿no? Pero un criterio común. Bueno, pues en absoluto, no. ¿No? No. La comunidad europea adolece desde hace mucho tiempo, desde su creación, de una política de, digamos, defensa y de política internacional solidaria entre todos los países, pero en defensa clarísimamente. Los acuerdos comunitarios no obligan a ningún país de la comunidad a una política de venta de armas unificada, ¿vale? Cada país decide, cada vez tiene un organismo dedicado, ahora explicaremos si queréis cómo lo hace España, tiene su política de venta de armas y no está obligado por la comunidad a ningún... Lo único que puede hacer la comunidad en conjunto con el Consejo Europeo es condenar ciertas ventas de armas y tal, pero legalmente... ¿Pero prohibir? Prohibir no puede. Cualquier país puede vender armas o armamento pesado, lo que se entiende sobre todo por lo que son misiles, proyectiles, tal, armamento pesado. Sí. ¿A cualquier país? ¿Cualquier dictadura? Sí. Cualquier país europeo puede hacerlo independientemente de las sanciones internacionales de bloqueo que tengan, de lo que sea. Puede venderlo. Puede hacerlo. Precisamente eso y la falta de una política de defensa común es una de las cosas que se vio claramente en la guerra de Serbia, o la antigua Yugoslavia, ¿no? Opiniones encontradas, decisiones retrasadas, tuvo que haber primero una intervención de la ONU y de Estados Unidos directa en aquel conflicto, antes de que Europa se posicionara medianamente y aportara una política. Ejército y tal. Oye, y de hecho, como comunidad nunca ocurrió. Oye, este tema da para mucho. Te voy a hacer una propuesta, si tú quieres, que te van a invitar a que vayas a las mañanas de Radio Esquina, que es un magazine diario que se habla de todo,
Y bueno, y que te haga una entrevista y hables un poquito más sobre ese tema, y se lo digo a su director, José, le hago esa propuesta que seguro que te va a invitar, porque el tema daría para mucho, pero claro, el programa tiene que seguir avanzando, y os prometo de verdad que yo haría un serial, más que nada, no por el tema así, sino por el conocimiento, el amplio conocimiento que tiene sobre el asunto nuestro invitado de hoy, Antonio. Y yo me estoy quedando asombrado. Y Antonio, para terminar este tema, porque se nos estamos alargando demasiado y el programa tiene que continuar, ahora mismo en el mundo, ¿cuáles son los países, digamos, más desarrollados, que tienen, digamos que los principales exportadores de armas? Estados Unidos, imagino, Francia, ¿no? Francia es una gran potencia. Francia, en esto sí tomó en cierta de las actividades que tienen más éxito de venta en Francia, que son los misiles, ¿no? Francia inició una línea de desarrollo propia con una empresa que se llamaba Aeroespacial, para el desarrollo del famoso misil Exocet. Y luego, ya que los costes de desarrollo son tan altos, se alió con Gran Bretaña, Alemania y Italia para seguir desarrollando. Es que eso voy. Dentro de eso, ¿España en qué lugar se encuentra? España, que curiosamente es uno de los fabricantes de armas pues más importantes del mundo. ¿Sí? Sí, ¿España? lo es en hablamos de armamento. Armamento ligero. Ah, ligero. Armamento ligero. ¿Qué te refieres? ¿A fusiles, lanzagranadas, munición de bajo calibre? Efectivamente. Hay un par de empresas grandes, no voy a dar nombres, pero ¿estatales o...? Privadas. Privadas. En armamento ligero, privadas. Y después muchas pequeñas empresas que tradicionalmente han estado siempre en el norte de España, que también fabrican armamento ligero. Curioso. No somos una potencia. ¿Es cierto que España fabrica minas antipersonas? Sí. Sí. La fabricaba. De armamento pesado, España es un fabricante modesto. Pero sí de armas ligeras. Bueno, ya no te pongo más compromiso, vamos a cerrar la entrevista y vamos a ir también avanzando un poquito. Dentro de tu profesión, imagino que te has tenido que viajar mucho, bueno, para actuar como intermediario, vendedor en diversos países, ¿no? Cuéntanos un poquito algo sobre tus viajes, ¿a dónde has ido? Efectivamente, así es. El Navantia me dio la oportunidad por el tipo de trabajo, tanto cuando estaba en la faceta más técnica como en la faceta más de jefatura de productos y tal, y representación de la empresa, me dio la oportunidad de viajar mucho, y a sitios realmente interesantes, a países que tú jamás te hubieras planteado desplazarte en un viaje privado, ¿no? Egipto, Israel muchas veces, Sudamérica, algunos países de Sudamérica, Europa prácticamente completa. Vaya. Sí, ya como ejecutivo, digámoslo así, de ventas, ¿no? En las dos fases, en una fase técnica como apoyo a los productos. Claro, porque vosotros vendíais, por ejemplo, no sé, por decirte algo, un sistema armamentístico para un barco, por ejemplo, un lanzamisiles, lo que fuese. También, vendíais el producto, pero técnicamente ellos se desplazaban aquí para recibir un cursillo, o cómo iba eso. ¿O era por correspondencia el curso para ver cómo se manejaba? La formación del personal se incluye con la venta del producto. Vale. Tú que te has viajado con un grupo, evidentemente, de negociadores o de vendedores, digámoslo así, perdón un poquito que te hable a nivel coloquial, pero para que nos entendamos todos. ¿Quiénes son los más duros negociando? Sin duda los israelitas. ¿Sí? Sin duda los israelitas. El mundo árabe también es conflictivo a la hora de... complicado, ¿no? A la hora de negociar. ¿Por qué? Porque dilatan dinero tienen, ¿no? Dilatan en el tiempo todas las negociaciones durante años. ¿No tienen prisa? No tienen ninguna prisa. Su filosofía de vida, salvo en algún conflicto como la guerra de Yemen, donde Arabia ha acelerado un poquito más las cosas, ¿no? Pero el mundo árabe es muy tranquilo a la hora de... Tendrás anécdotas, ¿no?, que contarnos, ¿no? Cuéntanos alguna, Antonio. Contables. Hombre, tú verás. Bueno, digamos que
Claro, como viaja a países a veces un poco peculiares, ¿no? Pues sí, alguna entrada, alguna salida del país ha sido un poquito más accidentada. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Pero en general no he tenido grandes dificultades en mi trabajo, ¿no? Porque es lo que te he hablado, hemos cortado un momento lo de cómo funciona en España esto de la venta de armas o la venta de productos relacionados con el mundo militar. En España cualquier empresa que fabrique armas, una pública como es el caso de Navantia o una privada, está sometida a unos controles, ¿no? A unos controles que, como decía, no tienen nada que ver con la Comunidad Europea. Son controles internos. Controles españoles internos. De hecho, ha salido últimamente mucho en prensa. ¿Pero esos controles internos son controles objetivos o son controles políticos, en función de quién gobierna en cada momento o de lo que opine la opinión pública en general? Te explico cómo funciona y tú sacas la conclusión. Lo político tiene... La pregunta tiene un poquito de WhatsApp. Lo político es decisivo. Existe una junta interministerial que toma las decisiones sobre esta política de venta de armas. Se llama la JIMDU, es una junta interministerial, para lo de JIMDU, para la defensa, compuesta por Ministerio de Industria, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, y toma la decisión no solo de la venta, sino incluso de la oferta. O sea, tú no puedes en España ofertar armas a ningún sitio, me refiero al extranjero, ¿no? Si no pasas esos filtros, quieres decir. Si no pasas previamente un filtro y una autorización expresa de este organismo para ni siquiera ofertar. Vale, ¿no? Ya y en España también imagino que existirán órganos reguladores, auditorías y demás para controlar quién y cómo se venden ese armamento. ¿O no? En teoría sí, De hecho, para evitar... Pero eso de en teoría... Punto suspensivo. Es muy complejo, aunque se quisiera es muy complejo. Decía, ¿cómo acaba un Kalashnikov fabricado que ni siquiera está hecho en Rusia, ¿no? Está hecho en un arma que está copiada y recopiada, ¿no? Mucho Turquía, ¿no? Acaba en un país de África con unos problemas internos tremendos. Sí, en el Congo, por ejemplo. Por decirlo. Pues porque luego lo que se firma en los contratos es muy difícil de seguir. Casi en todos los contratos de venta de armas se incluye una cláusula de que ese arma no puede ser revendida a un tercer país sin la autorización del Vale, pero fabricante. hablando vulgarmente, el que la está firmando se está descojonando de lo que está firmando porque sabe que al final eso no vaya a ningún sitio. Pues, yo diría que sí. Yo diría que no en todos los casos, ¿no? Pero que sí, pero vamos, hay países muy serios. Sí, pero que digamos que esas prácticas, pues es algo habitual, desgraciadamente. Y además es que es dificilísimo de controlar. Se puede controlar. Y bueno, cuando hablamos de armas ligeras, es incontrolable, ¿no? El tema no es interesante, sino lo siguiente. Aquí no entramos en valoraciones éticas, entramos simplemente en lo que es la realidad, lo que es la situación en la que nos encontramos, sin cortapisas, sin poner una cortinita de colores, sin decir políticamente, oye, esto interesa, esto es conveniente hablarlo, no es conveniente hablarlo. No entramos en ese tipo de valoraciones, entramos en lo que es la realidad. Y tenemos hoy la suerte de contar con un especialista en la materia. La inmensa suerte y fortuna que está respondiendo todas nuestras preguntas y desde luego creo que está resultando una conversación pues muy interesante. Pero vamos a olvidarnos un poquito de este tema y vamos a hablar de la segunda parte del programa, que es, no digamos que afición, por aquí Antonio, donde lo veis, y ahí tienes tu cámara, un primer plano allí, resulta que Antonio es, yo no diría que un excelente, sino un auténtico profesional de la fotografía. Estáis viendo sobreimpresionada en vuestras pantallas algunas de sus fotos, que no solamente foto, pero no solamente fotógrafo profesional, sino que también es piloto oficial de drones. De hecho, en nuestro programa, muchas de nuestras imágenes aéreas de drones que ponemos en cada programa, muchas son de él, cedidas por él. Antonio, cuéntanos un poquito de dónde te viene a ti esa afición. Por cierto, esta foto que tenemos aquí me encanta. Esta es la carrera de caballos, ¿eh? La tenemos aquí arriba, que me encanta, que hablaremos un poquito de ello. Pero cuéntanos un poquito, ¿de dónde te viene a ti esa afición?
La afición a la fotografía, pues prácticamente desde la juventud, ¿no? Fue además los continuos viajes profesionales me dieron la oportunidad de encontrar sitios realmente excepcionales, ¿no? Y se unieron estas circunstancias de mi afición a la fotografía con lugares realmente atípicos, que podían además resultar interesantes para el observador, ¿no? Para el que quisiera ver. Pero no me interrumpa, hay una foto en concreto, tú ahora me vas a hablar, por supuesto, y voy a preguntar cuáles son las que tú prefieres, pero hay una foto en concreto, creo que era recordar que era de un rostro, de una mujer árabe, en blanco y negro, ¿puede ser? Sí. Porque fue una de las primeras que vi tuya, y me impresionó. ¿Cómo conseguiste captar esa expresión? ¿La llevabas preparada? Hay mucho de casualidad. ¿Es casualidad o es técnica? Es una fotografía en la que hay un contacto visual, ¿no? con la cámara, directo. Es casual. Yo estaba haciendo, bueno, casual. Hay que hacer fotografía para que la casualidad surja, ¿no? Estaba haciendo un reportaje aprovechando un viaje a Jerusalén de trabajo, y justo había terminado la oración en la explanada de las mezquitas, entonces un aluvión impresionante de musulmanes saliendo de la explanada, de las mezquitas de la explanada, que en Israel, para evitar conflictos, Israel tiene para hablar 3 programas seguidos. Es algo que yo invito a la gente a que de verdad intenten conocerlo, porque es algo singular, ¿no? Las diversas culturas, ¿no? Los ultraortodoxos. La convivencia de cultura. La religión con modernidad, dirigida, ¿no? Mantenida por un régimen semi-autárquico, mezclado con una población moderna, occidental, israelita, como cualquier europeo, con un grupo de poder y presión, como es el ortodoxo. O ultraortodoxo, ¿no? O el ultraortodoxo. Es algo sorprendente, es una maravilla aquello, ¿no? Porque como experimento humano... Y las diversas también religiones que hay, que conviven o casi conviven entre conviven ellos. Como pueden, exactamente. Conviven como pueden. Esto de que siempre han dicho, ¿no? De que aquello es una encrucijada de culturas, ¿no? Lo es, pero no ha sido pacífica siempre, ¿no? Hombre, todos los estados impuestos al final pues suelen tener problemas, pero de cualquier forma, bueno, y ahí empiezas a desarrollar tu pasión, ¿no? Te decía, sí. No, que en esa avalancha humana que es conducida hacia el exterior de la ciudad antigua, eso ocurre todos los viernes por la tarde, pues me metí en aquel barullo de gente. Iba con unos compañeros, no te metas ahí y tal, pero yo estaba entusiasmado con la situación. Y esta es una zona un poquito conflictiva, digamos así. Es un momento tenso. Vale. Esto es de lo que te hablaba de Israel, que es interesantísimo. El Sabbat, la fiesta del fin de semana de los judíos, empieza el viernes al atardecer. No es el sábado, comienza al anochecer del viernes. Ah, curioso. Todo el mundo pensaba que era el sábado. No, al menos yo. No, la celebración comienza ya desde la puesta de sol del viernes. De hecho, muchos israelíes ya no trabajan por la tarde los viernes. Ah, vale. Por supuesto, el Sabbat no trabajan, ¿no? No trabaja nadie. Pero es desde la puesta de sol, y muchos no trabajan por la tarde. Entonces coincide la salida de la oración de la explanada de las mezquitas con los primeros judíos que van a orar al Muro de las Lamentaciones en las calles de Jerusalén, calle estrecha y abarrotada de los dos fervores, ¿no? Y ahí tuviste un cierto... Esa es una situación tensa siempre. Y haciendo fotografía de estas personas que venían de la mezquita, de la explanada, pues en una de ellas yo enfoco a una chica con su velo y tal, y ella mira a la cámara en ese momento. Y fue un segundo, pero es una imagen preciosa. Y ahí empiezas a desarrollar tu pasión por la fotografía, empiezas a estudiar. Bueno, de hecho,
Antonio, yo sé que no le gusta que lo diga porque es muy modesto, pero tiene varios premios, tiene un premio como belenista, quiero recordar, tiene varios premios y ha colaborado con medios escritos como fotógrafo. Hablamos de la fotografía y hablamos de lo que es la gran mentira de la fotografía. Imagino que ya sabes por dónde voy. Esto no tiene solución. Hablamos de los programas de retoque fotográfico. Yo tengo una solución para esto, ¿no? Y es... lo que es el Photoshop, que todo el mundo lo conoce. La fotografía documental no debe retocarse, salvo quizás un poco el brillo, contraste, si por algún motivo balance de blanco, se perdió algún detalle interesante, pero en absoluto hay que manipularla ni meterle filtros. La fotografía documental debe ser honesta. Esa es la palabra. Debe ser honesta. Después está el tema que has comentado tú. Fotografía de retrato, boda, bautizo, comunión. En la fotografía de paisaje y naturaleza, el modificar alguna zona de luz, una sombra demasiado intensa, lo veo admisible. De hecho, la cámara muchas veces no logra captar todo el detalle y el color que vio tu ojo. Entonces no es deshonesto el tocar esa sombra. En el paisaje también creo que hay que ser honesto, respetuoso. Claro. Efectivamente. Antonio, seguimos viendo sobreimpresionadas aquí tus fotografías, son preciosas. Gracias. Tú no las estás viendo, las vamos a poner después en producción, pero bueno. Suponía que las veremos después. Pero bueno, las conocerá mejor que nadie. Una pregunta difícil. ¿Qué fotografía de las que has hecho, y te pongo en un compromiso porque dirás son muchas, es tu favorita? Pues, por el motivo que sea. Pues difícil, ¿no? Puede haber no más de 6 que me entusiasmen, ¿no? No más de 6. Mira que habré hecho miles de fotos. En concreto hay una que se verá en la exposición, que aprovecho para hacer un poco de difusión del tema. La Asociación Fotográfica Sanlúcar Foto organiza cada año, este año es el segundo, un festival de fotografía en esta época, ¿no? Se va a desarrollar desde ahora hasta el 10 de julio. ¿De julio? 10 de julio, en varios puntos de la ciudad. En una de las exposiciones, los socios vamos a poner algunas fotos nuestras que le tuviéramos especial cariño. Ahí voy a poner una de las que me estás preguntando. ¿Cuál es? Es una foto que hice en Rabat, dando un paseo por la Torre Hassan. Es esta que tenemos aquí. Foto que estoy diciendo tiene que haber la exposición, ¿eh? Vaya. La última pregunta que quiero hacerte para pasar ya a la segunda parte del programa es: para ser un buen fotógrafo, un fotógrafo profesional, yo te considero y lo eres, un fotógrafo a mí profesional. no me preguntes. Sí, y lo eres, pues que eres muy modesto. Para ser un buen fotógrafo, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué prima? ¿El esfuerzo, la vocación, la dedicación o el talento? Y si lo cogemos todo, ¿no? Lo podemos coger todo. Lo podemos coger todo. Lo que sí te puedo contar es la evolución que suele o debe tener un fotógrafo, ¿no? Y si no la tiene... Sobre todo para aquellas personas que se quieren empezar a dedicar a este mundo de la fotografía. Sí. Vamos a ir por partes, aunque tenemos poco tiempo. Imagínate que alguien que le gusta hacer su foto con su móvil, ¿cuáles son los pasos que debe seguir esa persona para adentrarse en el mundo de la fotografía y no gastarse, por ejemplo, 4, 5, 6 mil euros en un equipo semiprofesional? ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? Hay un camino como en todo, ¿no? Lo primero lo damos por hecho y es un amor por la fotografía, ¿no? Hay personas que tienen una sensibilidad especial o quien tiene una afición especial por ver fotografía y hacer fotografía, sobre todo ver fotografía más que hacer fotografía. El fotógrafo lo primero que tiene que ser es un amante de ver fotografía. Me decido a hacer yo también fotografía. Ahí hay una fase que es un poco amarga para el fotógrafo y es la del dominio de la técnica fotográfica. Una vez que se pasa este escalón de la formación técnica, empieza de verdad una fase en que hay que ser muy honesto. O tú transmites
algo y te das cuenta que estás transmitiendo en tu fotografía algo, también incluye ahí la belleza del paisaje, o estás comprometido y transmites y eres honesto analizando tu foto para decir si esto transmite o esto no transmite, o ninguna de las que hago transmite nada, que es el momento de dejar la fotografía. O efectivamente encuentras un camino de expresión, si ves que logras transmitir y tú sientes que tu fotografía transmite, adelante, continúa por ese camino porque lo disfrutarás. Serás rico, el tema dinero aquí, olvídate, la fotografía viven unos pocos fotógrafos, muy unos pocos. pocos. Es un arte no reconocido a nivel económico, pecuniario, como ¿no? casi todo lo que es casi gratis, pero como no está arte, valorado a nivel no económico. se valora ni se paga. Digamos, ¿quién es ahora mismo tu referente como fotógrafo? Si tienes que nombrar a alguien, qué Warhol, compromiso. ¿cuál es tu referente, por decir a alguien? Qué compromiso. No hay uno, ¿eh? No tengo uno al que le tenga una devoción única y especial, ¿no? Hay fotógrafos españoles como Díaz Burgos, clásicos como Ansel Adams. Sería un compendio, de muchos, ¿no? de muchos, sí. Bueno. Y de cada uno coge lo que más. Antonio, es que llevamos muchísimo tiempo de conversación y nos queda, bueno, pues la segunda parte del programa. ¿Que dónde vamos a ir ahora? La parte movida. La parte movida, digamos que la parte más práctica del programa. Nos vamos a acercar a otra localización, que ahora las vamos a mostrar, donde don Antonio, que como he dicho al principio del programa, también es piloto oficial de drones, y hablaremos un poquito de eso allí mismo, in situ, sobre lo que es eso, piloto oficial de drones, pues va a volar un dron y nos va a tomar unas imágenes aéreas, él evidentemente tiene todos los permisos y demás, pues para que veamos un poquito también ese mundo, y ese submundo dentro de la fotografía, que es el mundo de la fotografía aérea o de los drones. Espero que esta entrevista hasta ahora haya sido de vuestro interés. Yo estoy encantado, Antonio, de que hayamos charlado un ratito. ¿Y te parece bien? Y yo encantado. Nos trasladamos ahora a la otra ubicación, vamos a seguir hablando. Ya nos quitamos esto y estaremos con micrófonos estos inalámbricos para estar más cómodos. Perfecto. Y si te parece bien, pues nos vamos para allá y seguimos charlando. ¿Te parece bien? Bien, antes de que apriete el calor más. Es verdad. Ya sabéis, estamos en A Solas Con. Bueno, Antonio, y lo prometido es deuda. Seguimos aquí en A Solas Con y cuéntanos un poquito, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos un sitio seguramente poco frecuentado por los sanluqueños, que es un sitio ideal para pasear y para disfrutar de esta parte de Sanlúcar. Son las salinas de Sanlúcar. Aquí se une el tema comercial de las salinas, pero con un entorno natural excepcional. Pero además es un entorno lleno de aves acuáticas, al lado del Coto de Doñana y del nos río. encontramos prácticamente al lado del Coto, ¿verdad? Sí, estamos a unos 200 metros del río. Oye, cuéntanos un poquito, eso que tienes en la mano, ¿qué es lo que es? Bueno, de mi ¿Y afición... ahí en tu cámara lo puedes ver? Derivado de mi afición fotográfica, se despertó mi interés por la fotografía aérea y por tanto empecé a meterme en el mundo de los drones. Tú eres piloto oficial de drones. Efectivamente. ¿Qué se necesita para ser piloto oficial de drones? Hasta el año 2019 se obtenía la licencia de piloto de UAS, drones o RPA, se utilizan las tres palabras, mediante formación en academias certificadas por AESA. AESA es la Agencia Española de Seguridad Aérea. Ajá. A partir de 2019 la Comunidad Europea publicó una norma de obligado cumplimiento y que hace una conciliación entre todos los países europeos de cómo debe regularse todo el tema de formación y todos los aspectos. A lo que llevo hoy, ¿cualquier persona que tenga un dron, que compre un dron, puede volarlo directamente? No, ese es un error común y que está provocando sanciones realmente grandes. Sin embargo, sí veo muchos niños con drones que los vuelan y o helicópteros o cosas así. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pero eso te lo digo sobre todo por el tema de los padres, ¿no? Depende. Vamos a ver, depende del tipo de dron.
En principio no se necesita ninguna autorización, seguro, ni formación específica, siempre que el dron sea de juguete. Y bueno, hay diferentes tipos de dron. Vemos que el tuyo es un dron de tamaño medio, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Esto es semiprofesional, este dron es semiprofesional. Tú tienes drones más grandes. Tengo drones más chicos y no más grandes. No más grandes. No más grandes. Bueno, cuéntanos un poquito, y rápidamente, que ahora lo vas a volver a ver, pero un dron en sí, ¿qué es lo que es? Un dron, en principio, o un UAS, que es como lo define la ley, es cualquier vehículo aéreo no pilotado por una persona en el vehículo y dirigido remotamente. Ajá. Quiero decir que esto incluye, la ley incluye en este tipo de aparatos también los clásicos de aeromodelismo. Ajá. El aeromodelismo son UAS también. También. Y también están ¿Y es la misma licencia? Se atienen a las mismas licencias y a la misma ley. Curioso. Bueno, tienen unas peculiaridades porque se llaman de ala fija, estos son de rotor, los otros. Y ahora nos vas a hacer una demostración de pilotaje y demás, pero cuéntanos un poquito. Básicamente, ¿en qué se compone un dron? Veo aquí que tiene una serie de hélices, ¿no? Que le dan estabilidad, imagino, ¿no? El dron técnicamente es una solución... Que por cierto, me han dicho alguien que fue un invento militar, no sé si es cierto o no. Los primeros drones o UAS, que por cierto de uso militar, que no eran de rotor, eran casi todos de ala fija, efectivamente son un desarrollo militar. Estados Unidos e Israel fueron pioneros en... Y tú dirás, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque algo me he informado. Y a partir de ahí se fue desarrollando la industria para que lo que era el sector civil también, imagino, ¿no? Entonces las partes que se componen, hemos dicho que tienen sus hélices, que le dan estabilidad para que pueda volar. Tiene también componentes, digamos, informáticos, que tienes ahí una consola, ¿no? Para poderlo dirigir. Este es el control remoto. Control remoto. Ahí lo tenemos. Ahora lo encenderemos y lo veréis. Y aparte tiene también su cámara, ¿no? Para poder captar las imágenes y demás, ¿no? Que extrae esto y que se podrá regular, mover. Para un fotógrafo, sí, el tema de la cámara es fundamental. Es esencial. Una cosa ¿Son cámaras 4K o son cámaras HD? ¿O cómo? Esta concretamente es una cámara 4K, con capacidad de 4K. Las cámaras para el fotógrafo son esenciales. Para el aficionado al aeromodelismo es secundario, porque el aficionado al aeromodelismo clásico lo que busca es el pilotaje. Sí, hemos visto competiciones de drones que se meten por círculos, por cuadraditos pequeños. Esos son los famosos FPV, los que se vuelan en primera persona, ¿no? Sí, First person del FPV. Es complicadísimo. Esos son realmente difíciles de manejar. ¿Cómo descubriste tú el mundo de los drones? Pues lo que te decía antes, por mi afición a la fotografía. Vi fotografías aéreas que me despertaron mucha curiosidad y decidí meterme en este mundo. De hecho, hemos visto algunas imágenes tuyas, por ejemplo estas que vais a ver ahora, sobre precisamente las Salinas, las Salinas, ¿no? El puerto de Bonanza que hemos visto antes. Vamos a ver un compendio de imágenes dron de nuestro compañero Antonio y seguimos hablando. Oye, Antonio, antes de que empieces a volarlo, una preguntita muy rápida.
tienes que, bueno, eres piloto oficial de drones, para ello tuviste que realizar un curso, imagino. Ahora se hace un curso gratuito a través de la web de AESA y por lo menos para los primeros niveles, hay varios niveles de formación. Ahí, bueno, le enseño un poco. Sí, te enseño, si quieres Hombre, viene preparado, por si acaso se cuela aquí la Guardia Civil o algo, que él sepa que está... Sí, hemos pedido los permisos oportunos para volar poder... aquí. Ahora explico una cosa interesante. Esto que veis aquí son los distintos niveles de formación, ¿vale? Está desde el más sencillo, que es la 1 a 3, el siguiente de la 2 y el siguiente es el de vuelo de categoría Pues específica. estamos deseando, vamos a seguir hablando, pero estamos deseando que lo vueles. Vuelos de categoría específica. Además hay de obtener esos certificaciones de piloto, hay que estar registrado en una página de AESA y disponer obligatoriamente de un seguro de responsabilidad civil. Pues mira, mientras lo vuelas te haré más preguntas, Bueno, pero estoy deseando ver cómo funciona el aparatito. Vamos a arrancarlo, ¿vale? Vamos a encender los motores. Vamos a hacer un vuelo en lo que se llama V-LOS. Bueno, es complicado incluso para esta cámara fija poderlo grabar. Bueno, y ahora mismo nos está grabando a nosotros. Ahora mismo estamos grabando. O sea, ahora mismo Están grabando. me están viendo ahora mismo, ¿no? Estamos elevando. ¿No tienes miedo? ¿No te ha pasado de que el dron se vaya y no pueda recuperarlo? ¿O tienes botones específicos para que el dron vuelva al destino aunque pierda la conexión? El dron tiene una brújula y un sistema de posicionamiento GPS, de tal manera que puedes siempre tener una visión relativa de la posición del piloto respecto al dron. Ajá. Mira, por ahí viene. El sonido es parecido al de una abeja, ¿eh? Los nuevos son aún más silenciosos. Oye, y lo que te iba a comentar también, que hemos visto ya, ten cuidado que no quiero que pierdas de vista el dron. Bueno, yo lo he perdido de vista hace ya mucho tiempo, no sé dónde lo tienes tú, si tú lo tienes localizado, imagino que sí, esperemos que sí, que esto vale una pasta, pero lo que voy, esto que hemos visto por televisión, cómo los drones se colaban en espacios aéreos, en aeropuertos y demás, ¿cómo es posible? ¿No tienen los aeropuertos un sistema de detención de drones y lo que se llama vulgarmente de caída de drones? No, solo algunos. La mayoría no lo tienen. Últimamente los únicos que suelen tener sistemas de detección de drones son la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Guardia Civil, una unidad que se llama la Pegasus y la Unidad de Seguridad Aérea de la Policía Nacional. Ellos son los que tienen equipamiento para detectar. Los aeropuertos casi ninguno. Oye, además salimos geniales, oye, saludamos, ¿no? Pues mira, yo dejo esta cámara y todo. Incluso nos podemos hacer una foto, ¿no? Ah, sí, venga, vamos a hacer una foto. Una foto. Todo de drones, Saludamos. Saludamos, hola. Ya tenemos la foto. Vas a tener que bajarlo porque si no me lo llevo a mi casa, ¿eh? Es impresionante, Antonio. Bueno, pues si quieres bájalo ya, como tú veas. Y ahí lo tenemos, de nuevo. Una cosa de los grandes enemigos del dron. ¿Sí? Hala, alto, Antonio. Ah, los cables, claro, los cables de los tendidos, claro. Sí, porque tiene, claro, es lo que has comentado antes, ¿no? Que puede detectar obstáculos. Te exige un mantenimiento, claro, un mantenimiento periódico y que debe ser registrado para que la autoridad competente pueda verificar que se ha hecho el mantenimiento. Está pequeño que yo me puedo quedar aquí llevando. Sí, fácilmente. Y un registro de cada vuelo que se hace. ¿No te da miedo, Antonio, ahora que vuelas tanto? Oye, tienes mucha experiencia. Bueno, pero en tus primeros vuelos, que te pueda perder el aparato, perder la conexión. Vuelos, por supuesto,
percance. De hecho, un modelo parecido a este estuvo nadando en la salina durante 1 hora hasta que lo encontré. Sumergido y por supuesto irrecuperable, porque la salina es una concentración... Es algo corrosivo. Efectivamente. Es lo peor que puede ocurrirle a un dron, más que un golpe. Bueno, Antonio, vamos a ir terminando. Solamente decirte, por supuesto, que ha sido un auténtico placer. Porque hablando contigo se nota que eres una persona pasional. Tienes pasión por todo lo que haces. Lo disfruto, sí. Lo disfrutas de pasión tanto en tu trabajo como en tus aficiones y en este caso en tu profesión, porque de hecho lo demuestra. Aquí tenéis carnet de piloto, ¿eh? Y aparte de eso, bueno, pues también evidentemente el arte, la pasión con la que hablas, el conocimiento y lo a gusto que hemos estado y la cantidad de dudas que nos has respondido, preguntas difíciles, que le he hecho, dije que no, y alguna pregunta le he puesto en un compromiso, pero ha sido un auténtico honor. Yo lo he disfrutado muchísimo y encantado de colaborar con tu programa, que sabes que soy un fan. y aparte, de hecho, ella ha colaborado, él ha estado ayudándonos a grabar uno de los programas, y bueno, y como he dicho anteriormente, muchas de las imágenes de dron que os mostramos en el programa pertenecen a su amplio catálogo videográfico. Por cierto, hablando de tu programa, que no se nos pase a sí, iba a comentar una cosita. Resulta que este programa, como todos sabéis, bueno, pues también resulta que de vez en cuando a la persona que entrevistamos entrevista a alguien. Y en este caso, yo ya lo adelanto y he hablado con Antonio para pedirle el favor de que entreviste para la próxima temporada ya a un invitado para Solas Con y que él sea, vente para acá, y para que él sea el entrevistador. Y Antonio, tienes algo que decirnos, ¿no? Sí, va a ser un programa súper interesante, de una sanluqueña que vive en Londres, es una científica relevante, casualmente estudió, hizo la misma carrera que yo y la misma especialidad, también se ha metido en el mundo de la electromedicina. ¿Ah? Y es catedrática de un college en Londres. Anda. Una persona... Bueno, y tengo entendido también que ha hecho otras cositas que, bueno, que lo vamos a dejar ahí, pero... Sorprenderá la cantidad de cosas que esta sanluqueña... Y es sanluqueña, ¿eh? Ha hecho, y que muchas veces ignoramos las personas tan geniales que tenemos. Y una auténtica autoridad en su materia mundial. Y Antonio se ha comprometido. Antonio, te devuelvo tu dron, que si no me lo llevo. Decirte que ha sido un auténtico honor, de verdad. El placer ha sido mío. Yo creo que ha salido un programa, creo que muy natural, como siempre. Para mí ha sido un descubrimiento. Ya conocía tu pasión, pero no en vivo y hasta el extremo en que nos lo has mostrado. Y desearte la mejor de la suerte, compañero. Ya sabes que esta es tu casa, este es tu programa y ha sido un auténtico placer. ¿Alguna cosita más que comentarnos? Siempre con vosotros y echaros una mano en estos programas tan interesantes, menos el de hoy. Ay, venga ya. Pues lo dicho, ha sido Antonio García Marcos. Antonio Sánchez Marcos, que siempre me equivoco de nombre. Después intentaré subtitularlo bien. Un apasionado, un auténtico autodidacta y sobre todo, como he dicho, una auténtica enciclopedia andante. Ha sido un programa distinto, un programa quizá algunas veces comprometido, pero creo que muy interesante. Y repito, aquí no valoramos ni juzgamos a nadie, solamente valoramos los hechos, las realidades, las pasiones, las virtudes y la vida de nuestros entrevistados. Y sobre todo una persona tan honesta, tan sincera, tan coloquial y sobre todo tan humana como es mi amigo don Antonio Sánchez Márquez. Así que muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos. Nos vemos muy pronto, ya sabéis, estamos a solas con y volvemos dentro de poco. Ya queda poco para que termine la temporada, pero todavía queda algún programa y espero que lo sigáis disfrutando con nosotros. Yo soy Alex Rodríguez y esto es A Solas Con. Muchas gracias y hasta la vista.